Entonces, vamos a estudiar el libro de Hechos. Y para estudiar el libro de Hechos, primero tenemos que hablar del autor. El autor fue Lucas. Pero, ¿cuál Lucas? Bueno, en el libro vamos a encontrar que es Lucas el compañero del apóstol Pablo en sus viajes. Realmente lo que tenemos acá es la segunda parte de una sola obra. Por decirlo así, es un libro y tiene dos tomos. Entonces, después del Evangelio de Lucas, eh, viene el libro de Hechos como una secuencia. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo fue escrito? Hay dos teorías y les voy a decir cuál es la que he revisado que tiene más fuerza. Es una versión un poquito más verificable con los padres de la iglesia. Y es que el libro se escribió antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, entre el 62 y el 70 después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo sobresaliente de este libro? Que en este libro, al no existir todavía la destrucción de Jerusalén, pues hay algunas partes de las escrituras o todo lo que dijo Jesús que ellos todavía no han visto su cumplimiento. Entonces vamos a tratar de volver a recrear esta experiencia de meternos en el libro y vivir lo que ellos vivieron, ¿sí? Con lo que ellos sabían. Um, Vamos a ver algunos temas súper importantes en el libro. Y a cada rato van a ver que estas palabras van a aparecer por allí o estas ideas van a aparecer por allí. Primero tenemos el Espíritu Santo como el personaje. Muchos dicen, no, es que Pablo es el personaje. Bueno, Pablo va a ser muy importante en la segunda parte del libro, pero el Espíritu Santo es el que se lleva todos los focos en este libro. Y hay gente que dice, no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo también con eso. Vamos a ver otro tema muy curioso, que es la oración constante. Es un libro donde no solamente vamos a ver el Espíritu Santo y la oración, vamos a hablar o vamos a ver varias veces el tema del sufrimiento y cómo estuvo presente en la vida de la iglesia primitiva. La evangelización es uno de los ejes fundamentales. Vamos a ver también la soberanía de Dios. Vamos a ver de la ruptura de las barreras. ¿Por qué? Porque el libro tiene dos públicos, por decirlo así, o dos audiencias grandes. Están los gentiles y están los judíos. Um, Ambos con expectativas muy diferentes de qué se esperaba que Dios hiciera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo en el libro constantemente el Evangelio está rompiendo barreras que dividen. Uh-huh. Otro de los temas principales es el reino de Dios y esta frase es una de las más repetidas por Lucas, ¿sí? Y otra de las cosas curiosas que vamos a descubrir, y ahí me disculpan que yo soy un poco, en Costa Rica dicen vino, ¿no? Siempre estoy viendo eh, la reacción de la gente, la conversación de la gente. Bueno, vamos a averiguar muchísimas cosas de cómo era la vida en comunidad en la iglesia del primer siglo. Entonces vamos a ver cómo oraban, vamos a ver cómo solucionaban problemas, vamos a ver también, porque en la iglesia primitiva habían problemas. Eh, Algo que nos da mucha evidencia histórica es que Lucas no esconde estos momentos, eh, ¿qué podemos decir? Como los trapitos sucios, no los esconde. Él va a hablar también cómo la iglesia también tenía sus problemas. Entonces vamos a ver cómo comían, cómo convivían, cómo oraban, cómo se jalaban el pelo y cómo se reconciliaban. Todo eso vamos a verlo en este maravilloso libro. Entonces, sin más ni más, pues hoy vamos a estudiar Hechos, capítulo 1,
del versículo 1 al 8, ¿sí? Entonces, algún valiente que nos lea los primeros 2 versículos. Yo lo voy a pasar aquí y nada más de ir leyéndolo. ¿En cuál versión vamos a trabajar? Se me olvidó hacer una pregunta antes. Voy a usar Reina Valera actualizada, pero en algunas partes vamos a ver 3 versiones. Sí. Pero antes de entrar al tema, yo quiero que nos conozcamos y hacer una pregunta y los que quieran contestar, pues bienvenidos sean. ¿Qué sienten cuando ven esa palabra ahí en la pantalla? ¿Qué sentimientos les nace cuando ven ese verbo ahí? Esperar. Itan, cuéntenos. Yo cuando espero siento sufrimiento. Sufrimiento. Sí. Ojalá llegar a un lugar y que la fila esté larguísima. Yo pensé en esperar en la fila de la caja. La fila. Está muy traumado, Dieguito. Me reta pensar en paciencia, esperar, tengo que tener paciencia. Ok. Mayrita, no te escuchamos. Ahora no sé por qué se bajó el volumen. Ahora sí. A ver si te escuchamos ahora. No. Lo puedes poner en el chat también, entonces. Y aquí te leo. ¿Me escuchan? Sí. Cheney y yo pensamos en paciencia. Paciencia. Ok. Sí. Okay. ¿Y qué sienten cuando tienen que esperar algo? Es que sí. Es relativo. Es que sí, creo que la vida es así, ¿verdad? La vida nos va llevando a tener paciencia, porque bueno, y más de este lado, ¿verdad? Porque no somos europeos, los europeos todavía Sí. tienen ciertas facilidades, ¿verdad? Sí. Pero nosotros aquí, por ejemplo, en Costa Rica, como decía el muchacho, hay que hacer fila en todos lados, ¿sí? Hay que hacer fila en todos lados, hay que cuando es hasta donde están los profesionales igual, aquí nadie se la quita. Nadie se le quita eso. Entonces uno tiene que esperar eso, a tener paciencia, aprender esa paciencia, porque si no la aprende, va a tener problemas. Me acuerdo una vez que estaba esperando un tren y dijeron, bueno, viene atrasado el tren. Yo dije, bueno, 48 segundos. Venía atrasado 48 segundos y estaban vueltos locos. Y en Europa. Esto de Latinoamérica, bueno, ni se dice, ni se anuncia. Mainito, algo que cuando leo esta palabra esperar, me llena de quizás a veces nos llena de angustia y de ansiedad. Ansiedad, eso es una palabra muy clave para el estudio de hoy, ansiedad. Y cuéntenme ustedes, ¿qué hacen cuando tienen que esperar? Cuando tienen que esperar un trámite, una noticia, ¿qué es lo que hacen? Comer uñas. Comer uñas. Sí, esperar. Yo sí dice, mi esposa dice que se truenan los dedos. Mi mamá lo que hacía es que hablaba con la gente en la fila y les contaba de todos los secretos. Sí, ahora también. Creo que así somos los ticos somos así. Colgarme a lo que sea, dice Ethan. Sí. Y no sé si antes, mientras esperamos, queremos agilizar las cosas. Meter mano para tratar de que se haga cortico el tiempo. De que se haga corto. Sí. Yo empiezo a mover el pie también. Sí. Y cuéntenme una cosa, si ustedes pudieran escoger un lugar para comenzar una nueva etapa en su vida, ¿cuál sería? ¿Y por qué? ¿Cuál sería ese lugar?
Yo escogería irme a Perú, Sí, familia. Ujú. ok. Donde hay familia, donde Yo hay en- algo conocido. Hola, buenas noches. Buenas noches, Yo me uní tarde, soy David. David, qué gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias al Señor, bien, gracias por venir. Qué bueno, muchas gracias. Yo, ahora ya viejo entre comillas, siento que me gusta mucho el campo, entonces seguro y me iría al campo a vivir de campo. Ok. Un lugar de tranquilidad. Se une mucho a la idea de Ada, ¿no? Un lugar que nosotros tengamos ya conocido. Ujú. Muy bien, un lugar de paz. con mi familia, en mi lugar seguro. Ujú, donde está la familia. Igualmente, eso creo, mi familia. Me Ah, gustaría esperar con mi familia. lindo. Ahí. Y vamos a ver por qué estos dos temas son muy importantes, ¿sí? Entonces vamos a leer y si alguien nos ayuda leyendo los primeros dos versículos, nos agradeceríamos mucho. ¿Algún valiente por ahí? ¿Puedo leerlo? Claro que sí. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3 y 4. A estos también se presentó... ¿Sigo leyendo? Sí, sí, por favor. Ok. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Ujú. Él les respondió, a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, este es el pasaje que vamos a estudiar. Ya vimos rápidamente de qué se trata, ¿sí? Tenemos el mapa general. Ahora vamos a ir versículo por versículo. Entonces, la magia de esto es que vamos a ver versículo 1 en 3 versiones. Entonces, voy a pedir a 2 personas que nos cuenten qué es lo que les llama la atención y qué diferencias ven entre las versiones, ¿sí? Entonces, no sé si primero 2 valientes que no hayan participado para leer el versículo 1. Yo tengo la nueva traducción viviente. Ok. Si quieres, léela. Claro que sí. Aquí ya lo tienes en pantalla. Ya la leo, la voy a buscar. Gracias. Y aquí subrayamos lo que tú nos vayas diciendo, ¿sí? Que te llama la atención. ¿Cuál capítulo es? Capítulo 1, versículo 1. Está bien, ya lo tengo. ¿Ok? Cuéntanos. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Ahí está el Después- versículo 1 nada más. Hasta enseñar. bien. Sí, sí. ¿Qué te llamó la atención? No sé. Puedes también hacer trampa o viendo las otras versiones y viendo que es diferente. Dieguito, ayúdele.
Es que yo tengo la Biblia normal. Ah, ya. Yo lo estoy buscando en En esta papel. Biblia. Ah, pues en papel mejor. Bueno, hay que me la ayude ahí tan entonces. ¿Qué les llama la atención de este primer versículo? Y a enseñar. O sea, ya está hablando que ya es un segundo libro, digamos que ya Ajá, ok. Muy bien. Voy a anotar eso. Ya es otro libro. Es el segundo. Ajá. Ujú, ok. ¿Qué más les llama la atención? A Dieguito y a Itan. La específica palabra todo. Ajá, todo. Muy específico. Yo veo tal vez ahí, Mike, que dice que te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, está hablando de una enseñanza práctica, digamos. Ajá, exacto, son dos cosas. Son dos cosas distintas. Muy bien. ¿Notan algo más? La palabra comenzó implica que hay cosas que continúan. Ajá. Buenas noches, don Omar. Muchas gracias. Qué buen aporte. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Gracias a Dios. ¿Alguien más que vea algo que le llame la atención de este versículo 1? Un detalle importante. Sí, vale mencionar, no sé si los versículos, pero la diferencia de las versiones es el lenguaje, cómo se expresa, porque yo no hablo como la Reina Valera del 60, yo hablo como la NTV o la NBI, entonces Sí. eso me llama la atención. Son diferentes filosofías de traducción también. Muy bueno. Hay algo en eso que yo sí lo ponía en el chat, que decía, en Nueva Versión Internacional dice estimado. Sí. Y en las otras versiones no viene. Entonces, ¿a qué les suena? ¿Ustedes han tenido que hacer una carta? Cuando uno pone estimado y pone el nombre, es una persona de mucho respeto, de poco respeto. ¿Qué les suena? Alguien importante, Yo respeto. de respeto. Sí. Alguien cercano. Alguien cercano también. Mi estimado. Lo usamos mucho también, ¿sí? Muy bien. Y les tengo una pregunta a todos. ¿Sí? ¿Quién era Teófilo? Bien. ¿Quién era Teófilo? ¿Quién era Teófilo? Alguien que no vivió porque se lo estaba contando. Ok. No estuvo cerca de ellos en ese. ¿Alguien más conoció a Teófilo? No sé si me estaré comunicando, si me escuchan. Sí, te estamos escuchando muy bien. Gracias. Una cosa importante también ahí es un aporte pequeño que quiero hacer, es que cuando menciona de que el primer tratado se refiere a que pues este es un segundo y que hubo un primero en donde es el escritor de Hechos, que se está refiriendo al Evangelio de Lucas, y aquí pues le está como ampliando o continuando la historia que inició en el Evangelio de Lucas. Me parece importante el comentario. Y no es un aporte pequeño, es un gran aporte. Muchas gracias. En Lucas 1:3, que se refiere también a Teófilo, a excelentísimo Teófilo, usa la palabra. Empieza esa palabra de excelentísimo no se le decía a cualquiera. Tenía que ser alguien de un rango muy alto. Exacto. Entonces es una autoridad, eso es lo que sabemos. Y está volcando su corazón al Evangelio. Y Lucas empieza muy minuciosamente a contarle la segunda parte. Muy bien. Ok. Versículo 1 estamos, pero volando. Vamos a ver qué encontramos en el 2. ¿Sí?
Alguien que nos ayude entonces a la lectura otra vez del versículo 2 y nos cuente qué detalles importantes ven. ¿Quieres que leamos? Que Sí. alguno lea las tres versiones, o leo solo una. ¿Cómo hago? O puede ser la primera versión y que nos cuenten qué diferencias ven con las otras. Bien. Bueno, entonces la primera. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué te llama la atención? Ajá. Primero, que recibido arriba es que el Señor Jesús ascendió, fue recibido arriba. Ajá, fue llevado al cielo. Ajá, fue llevado al cielo, y en la otra también fue llevado al cielo. Ajá. Dice que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, o sea, ya el Espíritu Santo estaba trabajando con los apóstoles. Me imagino que es por ahí, ellos fueron los que les dio directamente los mandamientos. Ajá. El Espíritu Santo obviamente es una persona muy importante. En todo el texto que estamos analizando aparece 3 veces Espíritu Santo, porque tiene mucho poder o mucha presencia. Y a los apóstoles entonces había gente escogida por Dios, por Jesús, además del Espíritu Santo. Los apóstoles son los personajes por los cuales hoy estamos recibiendo toda la información que ellos aportaron. Eran escogidos, claro. ¿Alguien más que vea algo? Me parece a mí que hay 2 tipos de perspectivas ahí. Una perspectiva dice fue recibido arriba. Es decir, ya desde la perspectiva de arriba dice ahí lo recibió. Y en la otra es al contrario, se fue llevado al cielo. Entonces una perspectiva, hay como 2 perspectivas. Sí, no necesariamente, no es una contradicción necesariamente, pero hay 2 perspectivas. Exacto, interesante. ¿Alguien más ve algo? Antes de yo lanzarles una pregunta abierta. Aquí primero habla de mandamientos, digamos, en la versión de Reina Valera habla de mandamientos, y luego en las otras versiones habla de instrucciones. Ajá, sí, instrucciones adicionales, dice la Nueva Traducción Viviente. Adicionales, ya antes ya les estaba dando instrucciones, aquí les dio algunas más. Sí. ¿Alguien tiene idea de cuáles eran esas instrucciones? Serían las que le dio en los 40 días, que estuvo ya después de resucitado. ¿Alguien tiene otra opinión? Mae, creo que entre las cosas más importantes de las instrucciones está lo de la Gran Comisión, ¿verdad? De Mateo 28. Ajá. Sí, ya les dijo, ¿sí? Que iba a pasar con él. Y también que iban a ser ellos. Ellos iban a ser testigos. Muy bien. Es por ahí. ¿Qué piensan el papel del Espíritu Santo dando instrucciones aquí en el versículo 2? Esto ya había pasado en otra parte en el Evangelio de Lucas, que el Espíritu Santo daba instrucciones directas a los apóstoles. Creo que no. A ver. O sea, todo lo que está pasando acá es nuevo. Muy bien.
Muy bien. Lo que pasa es que no sé, yo recuerdo en los evangelios, no sé si no sé si pertenece a Lucas, pero sí recuerdo momentos en que ellos fueron por medio del Espíritu Santo recibieron instrucciones, pero no recuerdo si fue en Lucas. En Lucas. Sí. Doris también se está conectando. Pero Mike, estás hablando, Minor, de que el Señor dio instrucciones movido por el Espíritu. O sea, Jesucristo siguió hablando. ¿O estás hablando de que el Espíritu Santo tomó lugar durante ese periodo y les habló directamente a ellos? Okay. Tal vez ahí estoy un poquillo confundido. Ya me ubiqué un poquito. Ajá. ya me ubiqué un poquito. Sí, no, más bien estoy equivocado porque para empezar el Espíritu Santo hace morada ya definitivamente en el corazón hasta Hechos 2, hasta el Pentecostés. Un poquito más adelante. Ajá. Sí, que es un poquito más adelante. Pero aquí es el Espíritu Santo. Bueno, Jesús le da instrucciones a los discípulos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por el Espíritu Santo. Entonces, veamos aquí, hay un detalle que tal vez se nos pasa cuando lo leemos en solo una versión. ¿Sí? Es la comunión que tiene Jesús con el Espíritu Santo para comisionar a los discípulos. Es todo un equipo formando a los discípulos, que ahora son llamados apóstoles, para la misión que van a hacer. Sí. Bueno, vamos por el versículo 3, a ver cómo nos va este versículo. No sé si puedo escoger yo a alguien o alguien quiere ofrecerse para leer el versículo 3 y contarnos qué detalles ven. Para mí. Sí, Karencita, te escuchamos. Ok, leo solo el primero, digamos, el de versión Reina Valera. Sí, porfa. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esa Reina Valera 60 tiene a veces unas palabras que uno dice, ¿qué? Indubitable. Pero bueno, cuéntenos, Canacita, ¿qué te llama la atención de ese versículo y qué notas de diferencia con los demás? Con las demás versiones, perdón. Bueno, siento que en Nueva Traducción Viviente como que hace mucho énfasis a los días posteriores de los 40. Uh-huh. Y en Reina Valera lo dice como que se apareció durante 40 días. Ok. Durante los 40 días posteriores. 40 días posteriores, ok. Uh-huh. Sí, explica cuáles son, cuál tiempo es, ¿verdad? Nueva Versión Internacional también lo hace muy claro. Después de padecer la muerte, en esos 40 días después, ahí es donde pasa todo lo que vemos. Alguien comentó en el chat, solo en la segunda versión indica que son apóstoles. Sí, es cierto. A los apóstoles. Pasa a los apóstoles. Cuéntenme una cosa, hablando de eso, de los 40 días, ¿no les suena común ese número 40? ¿Perdón? El número 40. Ajá. Que si no le suena, ¿cómo? Como que ha aparecido ese número 40 en otras partes de la Biblia. Ah, sí. Hay muchas referencias del número 40 en la Biblia. Uh-huh. Moisés, todo el tiempo que estuvo en el desierto, el tiempo que Israel para sacar el pueblo de Egipto, y luego Jesús cuando el ayuno, y son varias veces. Ajá. Muy bien, muy bien. Maynor. Sí, David, te escuchamos. Algo que me parece curioso, pero no sé si tendrá valor en esto, es que dice en la Valera,
dice esa palabra, pruebas indubitables, en lo que son evidencias y eso, indubitables, es que no hay duda, digamos, no es que yo tengo que convencerlo con eso, sino que es algo que es así y así es. Y en las otras dice que los trata de convencer. Entonces me parece curioso. Con pruebas convincentes. Ajá. Pero como tratando de convencerlo, cambio, lo que son pruebas indubitables es que así es y punto, digamos, no cabe duda en eso. Exacto, sí, me gusta más la fuerza que tiene Reina Valera 60 en este caso. El tema ahí es que suena como, ¿cómo decirlo? Como el programa mexicano, aquel que decía, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Verdad? En el sentido de que aún viéndolo ahí al Señor en cuerpo y alma, él tenía o hizo un esfuerzo extra para convencerlos de que realmente estaba vivo. Es decir, todavía dudaban ahí a nivel interno, me imagino, porque ahí por la vista era evidente. Sí. Mi hermano David hizo un gran aporte y yo quiero preguntarle a todos, no sé si aquí hay alguien que tiene ese trasfondo, ¿qué tipo de pruebas son indubitables? O sea, ¿qué necesitamos para poder decir, ok, esto sí es convincente? Obviamente el resucitar, ¿verdad? Okay. Era dentro de las pruebas, hay una cosa que se llama la cartilla. Ajá. Ok, dentro de las pruebas con que debían reconocer al Mesías, una de las pruebas muy fuertes era por cierto, empezó cuando él resucitó a Lázaro, pero esta aún mismo es más fuerte aún, porque ya no es él resucitando a otra persona, sino él mismo. El mismo. Ok, necesitamos entonces prueba tangible. Si hay resurrección, entonces no hay un cuerpo. Necesitamos, ¿qué más? Yo creo que son pruebas que podemos ver, cosas que podemos tocar, pruebas que aunque se presenten otras en contra, no pueden rebatirla. Sí, algo donde no quepa ningún tipo de duda. En San Google se refieren a la palabra indubitable. Dice que no puede dudarse, es incuestionable, es indiscutible, es innegable, es incontestable. Bueno, y que también es irrefutable. O sea, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué nos dice este tiempo de 40 días de Jesús apareciendo una y otra vez a los discípulos? A eso iba yo, porque eso obviamente no es lo mismo que usted se aparezca un solo día a que durante 40 días. O sea, ¿qué duda va a dejar? No, lo soñé. ¿Será que tuve una visión? No. 40 veces, 40 días. Bueno, no, puede haber sido hasta más de 40 veces. 40 días. 40 días, cada día, un día más, creo que ya hay que le queda alguna duda. Y cuéntenme los demás, ¿qué piensan de por qué ven la necesidad de que Jesús hiciera esto con sus discípulos? Buenas noches, yo pienso que era un punto muy importante del Evangelio. Ajá. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien, David. Sí, era un punto muy importante del Evangelio, no podía pasarse por alto que él resucitó, que venció la muerte. Entonces es muy importante asegurarse de que hubieran pruebas suficientes y que estuvieran convencidos de que fue así. Sí. Muy bien. Yo creo que muy... David, perdón. Que ella, la naturaleza humana siempre va a creer, ¿será cierto? Y por eso es que le tuvieron que meter hasta el dedo en la llaga para saber si era cierto, porque aún así, después de todo lo que le enseñaron, lo que él enseñó, habían dudas. Es como la naturaleza humana, digamos. Muy bien. Yo creo que hubo muchas personas que lo vieron morir, pero en el momento de la resurrección, pues solo estaban ahí los soldados y quién sabe qué verían ellos. Entonces,
había necesidad realmente de confirmar esa resurrección, porque la muerte no había necesidad, todos lo habían visto sufrir y ser sepultado. Mike, yo creo que voy a hacer un aporte, pero a medias, porque no encuentro. Yo tengo por ahí en un cuaderno. Yo sé que Jesús, cada cosa que hacía era una prueba de la profecía que hablaba sobre él en el Antiguo Testamento. Cada detalle, sí, cada cosa. Entonces ese número 40 yo sé que tiene un significado, y él tenía que cumplirlo paso a paso. Cada una de las cosas que él iba a cumplir tenía que estar. Lo que pasa es que no tengo por aquí, no me acuerdo exactamente el significado del 40, pero sé que ahí está. Sí, generalmente lo vemos en el Antiguo Testamento como un número de tiempo de preparación, y por eso Damaris dice: bendiciones mis hermanos, pienso que los 40 días tienen que ver con la cultura del pueblo judío. Sí, y aquí Jesús se presenta como un nuevo Moisés. Y bueno, vamos a hablar de eso más adelante también en capítulos posteriores. Pero los discípulos aquí se nota que pasaron varios días con Jesús porque necesitaban entender, tener todas las pruebas, pero también necesitaban acompañamiento, ¿verdad? Para lo que venía. Yo creo que el Señor de alguna forma los redimió. Porque un ejemplo, cuando el Señor fue arrestado, la palabra del Señor dice que todos los discípulos salieron huyendo. Sí. Dejaron al pastor solo. Y yo me imagino que en esos tiempos de soledad, a partir de ahí hasta que el Señor resucita y se les manifiesta, muchas cosas pudieron haber pasado por las mentes de los apóstoles, que eran meramente hombres, ¿verdad? Y muchas cosas en su mente les pudo haber traído contrariedad, ¿verdad? De dolor. Imagínate a Pedro cuando vio que él había negado al Señor. Cuántas cosas no pudo haber sentido y sufrido. Me imagino que el Señor vino ahí con una actitud redentora. Exacto, y tuvo necesitaban... que pasar muchos días para venderle la idea nuevamente, digo yo. De que ahora son discípulos. Sí. Pasaron de traidores a discípulos y de discípulos a apóstoles. Así. Todo muy rápido. Sí, Dieguito, ¿ves algo más en este versículo? Iba a mencionar algo parecido a lo que decía Johnny. Digamos que el 40 en la cultura o en el pueblo judío significaba algo muy específico, digamos, o algo muy, no sé específicamente qué, como perseverancia o como plenitud, no sé. Y también eso, lo que dice don Omar, digamos, los discípulos tuvieron que pasar durante todo ese periodo por un proceso de restauración y un proceso de volver a creer otra vez, ¿verdad? Porque ve que cuando ellos, después de que mueren Jesús, inclusive se vuelven a pescar, se van a pescar otra vez. Entonces ellos tuvieron que haber pasado todo un proceso de restauración. En el caso de Pedro, ser restaurado para que apacentara las ovejas y todo esto. Y como digo, tiene que ver algo con ese número 40 que era muy cultural del pueblo judío. No se hace un apóstol en un día, ¿no? Transformar a un traidor en un apóstol es un proceso. Muy bien. Vamos entonces con el versículo siguiente, con el versículo 4. Alguien que nos ayude con la lectura. Perdón, manito, perdóname. Así que todavía es el cabello. Dice, literatura habla que en la cultura judía el número 40 simboliza un periodo de transición, purificación y renovación, marcando el fin de un ciclo y el comienzo de otro más profundo y sabio. Es un borrón y cuenta nuevo. Nuevo comienzo, entonces. Viene algo totalmente distinto. Muchas gracias, don Omar, por el aporte. Alguien que nos lea el versículo 4 y nos cuente qué nota. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Qué te llamó la atención? Que estaban juntos. Es importante. ¿Cómo se juntan los hombres? ¿Cómo se juntan? Mientras comían. Con un plato en la mano. Probablemente.
Yo Eso es me lo que... imagino que ahí había un poco, pues había entre ellos temor, había entre ellos tristeza, pero pues tanto tiempo de enseñanza que habían recibido, también se había creado ese vínculo tan importante de que eran una familia. Entonces perseveraban en estar juntos, tal vez sin notas claras de qué era lo que seguía, pero ahí estaban esperando. ¿Y alguien me puede decir cuando el Señor muere, qué nos cuentan los evangelios? ¿Qué hacen los discípulos? Se van. Se van, se dispersan. El único que está es Juan. Ajá, ¿qué pasa aquí entonces en este versículo? Y los reunió de nuevo. Sí, vuelve la pandilla a estar junta, ¿no? Yo creo que Jesús les hace ver una prueba indubitable en el puro inicio de ese versículo, porque dice una vez mientras comía con ellos. O sea, les estaba demostrando que él estaba vivo, resucitado, porque estaba comiendo. Vuelven a comer con Jesús y vuelven O sea a que un comer cuerpo entre espiritual ellos. no lo haría. Ajá. Ajá, muy bien. Ahí acaba de señalar usted esa palabra, yo no sé si la señaló, esperarse en la promesa. No, ese fue Ethan. Ethan fue, ese fue fue Ethan. Ya. Ethan. Bueno, Ethan iba a decir algo. Ahí. Es que esperarse en la promesa. Entonces imagínense por el proceso que vienen pasando ellos y ahora les dice otra vez esperen. Esperen, porque evidentemente Dios va trabajando en nuestras vidas y nos va probando una y otra vez hasta que pasemos el examen, como quien dice. Y ahí de nuevo parece que dicen, bueno, esperen un poco más. Y la hermana Ángela, no se adelanten. Exacto. La hermana Ángela dice que en la segunda versión cambia la promesa por el regalo. Ajá. Muy buena observación, hermana. La nueva traducción viviente nos especifica que era algo que ya el Señor les había prometido que iba a pasar. Pero aquí no sé si alguien nota algo más. Les recuerda algo que ya les había dicho, o sea, ahí dice, les dijo, oyeron de mí. Y luego dice, tal como les dije antes, de lo cual les he hablado. ¿Se acuerdan? Ya les había dicho. Muy buena observación. Parece que Jesús nos conocía muy bien y sabían que era memoria frágil, ¿verdad? ¿Y qué les pide que no hagan? Que no se vayan. Que no se vayan, que estén quietos. Estén quietos. Que no se vayan, que no se fueran. No hagan nada por sí mismos. Estén quietos, esperen. Una hermana iba a hacer un comentario, yo la corté, disculpa. ¿Quién era? Yo veo algo interesante ahí, y es que qué momento más lindo para los discípulos debe haber sido ese momento cuando se reúnen todos otra vez a comer, porque la última vez que estuvieron todos juntos fue en la última cena. Y ahí están otra vez todos juntos y con el Señor ya vivo, ¿verdad? O sea, y con toda la moral en el suelo como ellos la tenían después de la muerte de Jesús, ese momento tuvo que haber sido muy significativo para ellos. Sí, el Señor vuelve a partir el pan con ellos. Y cuéntame ustedes, ¿por qué ustedes creen que Jesús les dice que no salgan de Jerusalén? ¿Qué se les ocurre? Sí, David, te escuchamos. Algo que me parece a mí que no lo dice ahí como tal en el texto, pero que se puede entender es que les dice también que se mantengan juntos, que se queden ahí en Jerusalén y que estén juntos. Yo creo que él lo que estaba procurando es que la experiencia que ellos iban a tener a ser bautizados con el Espíritu iba a ser testimonio para todo Jerusalén, o por lo menos los que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y era importante que fuera ahí. Ethan, cuéntenos, que levantaste la mano. Disculpa que estaba atacado. Ya dijeron. Eso.
Muy bien. Yo apunto a esto. Muchas veces nosotros queremos movernos y nos movemos por la emoción, nos movemos por un sentimiento, nos movemos por algo, pero nosotros somos muy limitados, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Yo creo que el punto radica ahí. Espérense hasta ser guiados, porque Él, precisamente la obra que Él iba a hacer en nuestros corazones, Él es el que nos iba a ayudar y nos recordaría todo lo que Jesús nos había enseñado, nos ayudaría a caminar en este camino. Entonces, no se muevan hasta tanto no hayan recibido ese poder del Espíritu Santo, porque si no van a actuar por ustedes mismos, y creo que sucedió por ahí más adelante. Un poquito más adelante. Cuénteme una cosa, ¿dónde empezó la persecución a los cristianos? En Jerusalén. En Jerusalén. Es como de ver una casa que se está incendiando y decirle, no, esperen, no salgan afuera. Dejen que los persigan primero, para que los corran. Sí, lo que decía el hermano. Pero todos se dispersaron, todos los cristianos con la muerte de Esteban, excepto los apóstoles, así es como quedó. Ajá. Sí. Seguían ahí. Uh-huh. Y entonces los más perseguidos se unen, están comiendo juntos, bastante peligroso, ¿verdad? Y también, Minor, pienso que a veces como grupo nos es difícil ponernos de acuerdo en algo. Cada quien tiene una opinión diferente. Entonces, de alguna manera, el Señor veía que todavía necesitaban esa dirección. Espérense aquí todos juntos, les voy a dar instrucciones, va a llegar el Espíritu Santo y luego lo que sigue. Uh-huh. La ansiedad, ¿verdad? De esperar. Uh-huh. Sobre opiniones diferentes, que le pregunten a Pedro cuando el Señor llamó a Mateo. Bueno, también tenían temas personales que resolver. Vamos con el versículo 5, porque este se va a poner muy bueno. Aquí viene una gran sorpresa. Si alguien nos ayuda leyéndolo. ¿Algún valiente? Que fueron todos. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué me llama? Pues les habla sobre el nuevo bautizo que ellos van a recibir. El otro ya lo conocían, el de Juan. Como que siempre está recordándoles algo Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Juan los bautizó con agua, pero ahora lo que ya les había dicho, y creo que ahí es algo bueno que ellos recuerden dentro de no muchos días. También no se desesperen, no les dice mañana o pasado mañana. Está trabajando con la paciencia, no esperen. Hay una labor que la puede hacer el hombre, pero esta labor, ser bautizados con el Espíritu Santo, solo lo puede hacer Dios. Eso no puede hacerlo el hombre. Y vamos a ver cómo este libro, el apóstol, Lucas nos va a explicar muy bien en qué consistía este bautizo y para qué era, ¿sí? Tal vez no comprendían bien el bautizo, dice alguien acá, tal vez no comprendían bien sobre el bautizo del Espíritu Santo. Cuéntenme ustedes, en el Antiguo Testamento ya el Espíritu Santo había venido sobre algún ser humano. Descendía, dice, la mayoría de veces, eso es lo que vamos a escuchar, descendió sobre Sansón, descendió sobre este, descendió sobre el otro. El asunto es si permanecía, ahí estuvo la diferencia. Ajá, ok. Pero se dice que, perdón, iba alguien. Ajá, yo está. Ajá. Bueno. Respecto a esto del Espíritu Santo, David
ora al Señor, ¿verdad? En el 52 creo que es, cuando él le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es muy probable que permanecía con David, creo yo. Sí. Esa es la que iba a decir. Pero y además, Minor, con respecto a lo del bautismo del Espíritu, digo, de Juan, entendíamos que era bautizo por perdón de pecados. Ellos se arrepentían y eran bautizados. Era como una, ¿verdad? Una forma de perdón de pecados, pero en este caso el Espíritu Santo pues es otro tipo de bautizo, superior, por supuesto. Y lo vamos a ver en Pentecostés. Pero sí, aquí vimos ya dos tipos de bautizo, uno mucho más grande. Entonces el Señor está hablando de algo que excede, ¿verdad? La comprensión y algo maravilloso. Vamos a ver con qué salen nuestros amigos los nuevos nombrados apóstoles, ¿sí? Vamos a ver, el versículo 6, alguien que nos ayude con la lectura. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dieguito, ¿qué te llama la atención de ese versículo? Interesante porque todavía no habían entendido, ¿verdad? O sea, todavía ellos seguían esperando la restauración de la nación como tal, de la nación política o del reino político, digamos, todavía Jesús había estado con ellos 3 años, había muerto, resucitado, los estaba instruyendo para que fueran la base de la iglesia y todavía ellos estaban pensando en cosas terrenales, ¿verdad? Sí. ¿Alguien nota algo entre las versiones, entre las 3 versiones que tenemos ahí? Liberar a Israel de la presión del pueblo romano. Sí, aumenta, ¿verdad? Aumenta aquí. Restablecerás el reino de Israel. Y esta otra, liberarás a Israel y restaurarás nuestro reino. Lo explica más. Sí, cuando leemos el libro de Oseas, se habla mucho de la tribu, de la casa de Judá y la casa de Israel. Ellos en realidad lo que están preguntando es sobre la casa de Israel, las 10 tribus del norte. Pero sí, como más allá el plan de Dios, porque el plan de Dios no solo era a un grupo específico de personas, era más amplio que eso. Sí. Otra observación que puedo ver es que en Reina Valera 60 nada más nos dicen los que se habían reunido, pero las otras versiones los echan al agua, dice que eran los apóstoles. Ajá, pero en la siguiente, ¿no? También los que estaban reunidos. Ajá. Alguien nos está diciendo también que preguntaban por un tiempo. Por el tiempo. Sí, me sentí como cuando vamos en el carro con los hijos, ¿verdad? Y no hemos arrancado y sabemos que es un viaje largo y lo primero que dicen los chiquillos, ¿qué es? Ya merito. Ya vamos a llegar. Es interesante, perdón. Es interesante ver, Manitor, cómo ellos, ahí la Nueva Traducción Viviente hablan de que preguntaban con insistencia. Ajá. Y preguntaban con respecto al reino, pero hablando de un reino natural, el reino de Israel. Exacto. Y cuando el Señor empezó a predicar, él decía que el reino de los cielos se ha acercado. Y no les caía la peseta. Ellos seguían pensando en la nación judía. Y Dios iba mucho más allá. Por eso es que el bautizo en el Espíritu Santo se hace innecesario, porque la labor era mucha. Sí. Claro, y viene a cambiar completamente la visión de ellos. O sea, hay que considerar que ellos durante muchísimos años el pueblo de Israel esperó al Mesías para que los redimiera de la esclavitud, digamos, de la esclavitud que la que estaban viviendo, del tiempo difícil que estaban viviendo. Siempre cautivos de alguien, ¿verdad? Y durante muchísimos años las promesas eran el Mesías, ¿verdad? Entonces ellos no podían ver otra cosa que eso. O sea, ellos todavía Jesús estaba resucitado después de muerto y ellos lo que esperaban era la restauración de ese reino que por tantísimos años habían esperado. Alguien dijo mi nombre, pero no lo Yo fui Mayra.
Sí. Es que estoy viendo que el Señor les está diciendo en el versículo anterior, Juan ciertamente los bautizó con agua, más usted les estaba diciendo algo mega importante y ellos dicen, oye Señor, pero vas a restaurar el reino. O sea, qué cabezones. Hoy, volviendo a las andadas, ¿no? Exacto. Sí, y no están deseosos de saber qué va a responderle Jesús. ¿Qué les parece si vamos en el 7? A ver qué les dice. Si alguien nos ayuda a la lectura. Y los dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No. Tiempos y sazones. Sazón aquí en México suena condimento. Ajá, sí, aquí también. Aquí también. Yo no sé si, yo no he leído las otras ahí, pero sí yo entiendo que el Antiguo Testamento se refiere un poco a esos tiempos y a esas sazones. Uh-huh. Ellos tenían su forma de interpretar eso. Muchos han dicho las fiestas y muchas han hecho la interpretación por el lado de las fiestas. Uh-huh. ¿Verdad? Que como de las fiestas apuntan a Jesucristo, pues yo no tendría ningún problema, porque todas apuntan a Él. Pero más adelante, en la nueva versión internacional, dicen que a ustedes no se les ha dado a conocer la hora ni el momento. Ajá, sí, es la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. La hora ni el momento. Creo que capta muy bien la idea. Sí, no era ni ni hubiéramos dicho ni el día y la hora. También. No. Sí, algo así. Sí. ¿Maynor? Sí, David, te escuchamos. En los versículos anteriores les viene como creándoles una expectativa a ellos. Primero les dice, ya viene el tiempo. Luego les dice, falta poco. Y ahora les dice, a ustedes no les toca saber, como que ahí tal vez el que ellos sepan esas cosas va a ser como que pierdan un poco, se desvíen y no estén como a la expectativa. Pienso yo que podría ser por eso. ¿Alguien ve otra cosa que le llama la atención del pasaje? Agarrándome de lo que dice David. Nos toca conocer la potestad. Agarrándome de lo que dice David, sería como un ejemplo, yo siendo alguno de los apóstoles y que Jesús nos diga, bueno, les voy a revelar que yo voy a volver 2130 años después de hoy. Yo creo que se les hubiera ido al piso el estado de ánimo de ellos, ¿verdad? Que querían todo así como ya. Yo creo que en la lógica humana no cabía esa revelación de parte del Señor. Sí, no se les iba a prender el bombillo. Pero hermano Ethan dijo algo muy interesante. Dijo, no les corresponde saber. Sí. Correctura al Padre. Ajá. Y ese personaje principal, ¿cómo se nos iba a ir, verdad? Solo el Padre. Ajá. Entonces vemos que en estos pocos versículos tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo y al Padre. Así es. Muy bien. Ok. Y nos acercamos a la pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué ustedes creen que Dios no les dio todos los detalles de cuándo iba a ocurrir todas estas cosas? Imagínense el hombre que es tan tremendo, ¿verdad? Sí, si yo sé que viene el año entrante, el 26 de octubre del 2026, pues digo, de ahí me doy mi pasadita y después allá por septiembre me empiezo a ordenar la casa. Me arreglo. Como buen costarricense. Todo para el último minuto. Eso es una, ¿verdad? Pero no la única, pero sí es una de las importantes. Sí. Ellos están pensando en el futuro, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante que Jesús les va a dar poder para que se enfoquen en la misión presente, no en el tiempo futuro.
Sí. Correcto. Bueno, sí, eso precisamente que usted acaba de decir es una de las cosas que yo siempre, cuando se habla, por ejemplo, de la venida del Señor, y usted puede hablar muchas cosas de la venida del Señor, pero es que la venida del Señor para usted podría ser en 5 segundos, 5 minutos. Entonces esa es la más importante, yo creo. Entonces Sí. yo siempre apunto a eso. Bien, muy bien, sí, eso. Entonces estamos viendo también otras pistas, ¿verdad? Que Dios nos llama a confiar en su soberanía y en ocuparnos en lo que sí nos corresponde. Pero vamos a ver el último versículo de esta noche. Ajá. Sí, mi hermano Rodolfo es. Que iba a hacer una pregunta. Que entró de último. No sé. Bueno, cualquier cosa, entonces sí, se pueden usar también el chat. Alguien que nos lea el versículo 8, que es el último de hoy. Aquí. Sí, gracias. ¿Por aquí? Jesús también está afirmando que solo el Padre tiene autoridad para determinar esos tiempos y que no se deberían preocupar, sino solo hablar a la gente acerca de él. Muy buen comentario. Alguien que nos lea el 8, entonces. Lo leo yo. Sí, mándese. Adelante. Ok. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué te llama la atención? De todo el poder que les está dando, básicamente en toda la tierra, ¿verdad? Es como ese pero, como que enlaza todo eso anterior, que les dice, espérense, ya viene el tiempo, ya viene el momento, enfóquense en lo que a ustedes les corresponde, Dios se encarga de saber las cosas que a ustedes no les corresponden. Y cuando llegue el momento, van a recibir el poder para que sean con el Espíritu Santo, para que ustedes hagan todo lo que tienen que hacer. Me gusta que viste ese pero. Ese pero es clave. Imaginan tanto poder, por eso ocupaban preparación. Me parece que es muy importante ahí que el poder no viene de nosotros. Es un poder que no es del hombre en sí, es un respaldo de Dios más bien. Es un respaldo de Dios mientras usted realiza la obra de Dios, pero no es suyo, sino que está dentro de usted, habita dentro de usted. Sí, muy buena observación. Para reforzar lo que dice Johnny, tal vez, y vea usted la transformación que tienen los apóstoles después de que viene el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, ellos en los versículos anteriores están preguntando por la restauración del reino de Israel, cosas completamente terrenales. Una vez que viene el Espíritu Santo, empiezan a hacer obras completamente sobrenaturales y ya totalmente enfocados en el reino de Dios, en el reino espiritual, ¿verdad? Y dice acá, es un poder divino, no de nosotros los mortales, solo es de Dios, solo de él. Vemos que es una gran promesa que Dios le ha dado a la iglesia, ¿verdad, Mainito? La gran promesa del Espíritu Santo. Sí. Y también aquí que dice, recibirán poder, porque la única forma para poder ellos ser testigos tenían que recibir por fuerza el poder del Espíritu Santo, para poder testificar, porque de otra forma ellos no iban a tener la capacidad para enfrentarse a todo lo que iba a venir. Exacto, muy buena observación. El poder no es solamente, el poder no era tampoco para lucirlo, era para dar testimonio. Testimonio, correcto. Ajá. Y creo que la nueva traducción viviente lo explica, para hablar a la gente acerca de mí. Ajá. Y ahí, igual que con el pero, condiciona el poder, que en la palabra cuando,
van a tener poder, pero cuando el Espíritu Santo llegue donde ustedes. Y para eso que acaba de decir usted en la nueva traducción. ¿Cuándo? Exacto. Ellos acaban de preguntar cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo será que que va a venir nuestro reino terrenal? Y Jesús les responde con un cuándo. Pero es otra cosa. Diferente. Yo sí pregunta de qué forma el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Bueno, nos vemos en 15 días a hablar de eso. Minor. Sí, mi hermana Leida, la escuchamos. Ajá. Es tremenda ¿verdad? La palabra que habla allí de que el Espíritu Santo vendrá, pero vendrá realmente, es tan importante que todo lo que está ocurriendo dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, o como dice lo otro, me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Esto es tan claro, ¿verdad? Para lo que estamos hablando en misiones, ¿verdad? O en todas, porque es todas las partes del mundo, hasta los confines de la tierra. Que el poder del Espíritu Santo vendrá y seremos testigos. Digo, sin el Espíritu Santo no podremos testificar, porque de igual manera ellos en el primer siglo, ¿verdad? Sufrieron todo lo que sufrieron y pasaron por todo, pero tuvieron un gran resultado que doy cuenta, y somos nosotros también, como parte del pueblo de Dios. ¿Cómo será que, verdad, los que estamos pensando en misiones y en extender el reino de Dios a todos los pueblos, así como lo que estás haciendo vos donde estás, o lo que podríamos hacer muchos como cristianos, verdad, globales, y todos los términos que se usan hoy día? Gracias a Dios, ¿verdad? Por un texto como este que nos aclara y nos afirma y nos sentimos invitados y mandados, ¿verdad? Para ser testigos del Señor en toda la tierra. Gracias. Mi hermano que tiene sala no autorizada, que levantó la mano, le escuchamos. Minor, creo que me gusta aquí donde ellos querían saber el futuro. Vas a restaurar, están hablando de un futuro. Y él les dice que no les toca saber, pero van a vivir el poder del Espíritu Santo, me van a ser testigos, que hasta donde sé la traducción original es mártires, más no testigos. Mártires. Y entonces sí, a futuro habla, me serán testigos. Este era el futuro que al Señor le interesaba, lo que ellos iban a hacer después de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, no el reino de que ellos terrenal. Muy diferente. Mi hermano decía la no autorizada, disculpe, ahora sí, le escuchamos. Gracias. Alejandro. Me disculpo antes porque no comprendí bien que era que iba a hacer alguna pregunta, creo. No tenía, no era una pregunta que yo tuviera, sino que me iba a preguntar algo, creo. Pero bueno. Sí, lo que iba a preguntarte si te llamaba algo la atención, que no hemos comentado el pasaje, pero escuchamos. Sí, bueno, primero quiero decirle que estoy aprendiendo mucho. En realidad yo conozco bastante poco, entonces aprovecho porque voy a crecer mucho con este estudio de los hechos, espero. Solo quería hacer una referencia de este artículo 8, el versículo 8, con relación al versículo 3, del versículo 3, ¿verdad? Porque ahí esa razón de que Jesús se les presentara a los apóstoles, a los discípulos, tenía un fin, y tiene mucha relación con este artículo, con este versículo 8, ¿verdad? Porque cuando él les dice ahí que van a ser sus testigos, son los testigos de hoy, y era necesario esa prueba física de que él estuviera ahí, y la prueba del testimonio, ¿verdad? Porque una de las características de una prueba irrefutable son los testimonios, porque el testimonio es del que vive, ¿verdad? Y puede hablar de lo que vivió, de lo que es, ¿verdad? Solo la persona que está en una situación que la vive
puede testificar de eso. Entonces el testimonio de Jesús para ellos es necesario para que no exista duda alguna de esa resurrección de Jesucristo, y luego también para que ellos puedan ser testigos, porque el que testifica es el que vio al que hizo las cosas, ¿verdad? Exacto. Entonces, en este caso, ellos pueden testificar de lo que realmente vieron. No lo podríamos hacer nosotros, ni nadie más, pero ellos sí, y se constituyeron en testigos no solo para el tiempo en que estaban viviendo, sino para siempre, porque son nuestros testigos hoy. Exacto. De lo que Jesucristo les contó y de lo que ellos vieron en ese momento. Entonces, existía una razón, y tenía que ser de esa forma para que no hubiera duda alguna, ni antes, ni hoy, ni después. Mi hermano Alejandro, muchas gracias, tremendo aporte. Y aquí también nos están señalando lugares en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Son los 4 lugares que conocemos. Les voy a hacer un spoiler, les voy a contar. Me voy a adelantar un poquito. El libro se va desarrollando así: en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Sí. Sí, no fue. ¿Quién? Ya se fue. ¿A usted? Hola, mi hermano. Sí. Se desconecta. Van a pensar que el internet en Oaxaca es malísimo. Miren qué mala fama le estamos haciendo a la compañía. Nosotros decimos como los apóstoles, pensamos que éramos nosotros. Sí. Sí, disculpen. Seré yo, maestro. Seré yo el que te va a entregar. Y el internet, decía el internet. No, era por estos lados, pero bueno, me falta un versículo nomás. El spoiler es que el libro se desarrolla así, por cada uno de los lugares. Entonces vamos a ir viendo un recorrido, tal cual lo dice este versículo, ¿sí? Lo interesante, que nada más para hacerlo un poquito más corto, en el versículo 8, ¿ustedes qué creen que sintieron los discípulos cuando Jesús les estaba hablando de estos lugares? Bueno, yo creo que todo empieza por casa, ¿verdad? Ok. Todo empieza por casa. Jerusalén, luego hablamos de Judea. Judea Judea la componían Efraín y algunos pocos de los como unos remanentitos pequeños de las otras tribus, y luego estamos hablando de Samaria, que ya es la gente, digamos, ya mezclada de los 10 tribus allá por el norte, y ya ¿eran amigos? ¿Amigos o enemigos? Era más de los enemigos que de amigos, para ellos, ¿verdad? Para ellos los despreciaban. Y cuando Jesús dice, y los últimos rincones del planeta, ¿a qué suena eso? De ahí. A todo el mundo conocido. Está hablando ya de nosotros. ¿Sí? Un evangelio universal. A toda la tierra poblada. Pero también yo creo que les provocó miedo y les provocó también asombro. ¿Cómo vamos a llegar tan lejos? Y emoción. Muchos sentimientos encontrados, como nosotros cuando vamos a salir al campo. Una impaciencia: ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Sí. Y yo creo que ellos estaban igual. Sí. Diguito, eso que también, porque en versículo anterior le decía, quédense juntos, ¿verdad? Y ahí en ese versículo dice, cuando venga el Espíritu me serán testigos, y les empieza a escribir todos los lugares, ¿verdad? Y creo que cuando les dice, porque les habla de Jerusalén, de Judea, de Samaria, todo eso pertenecía todavía al reino de Israel, o pertenecía al pueblo de Israel. Y cuando le dice, y hasta lo último de la tierra, le está diciendo, sálganse de su visión terrenal, por decirlo así. Y esto va mucho más allá del pueblo de Israel. Ajá, sí, y sonaba también
a misterio, ¿verdad? ¿Dónde terminaba la tierra? Pues no sabemos, ¿verdad? Entonces en Jerusalén hay peligro porque los van a empezar a perseguir. Judea son vecinos un poco distantes, Samaria son enemigos, y lo último, la tierra, eso sí que suena a ansiedad, ¿verdad? Minor, estaba pensando en, ellos estaban tan enfocados en sí mismos, estaban tan enfocados en su realidad, porque estaban siendo sometidos por el gobierno romano y su situación era tan fea, que ellos estaban desesperados por querer salir de su opresión. Entonces, estaban bien ensimismados, mirando solamente su realidad, y no podían entender lo que Jesús les estaba explicando acerca de este gobierno del reino de los cielos, que era establecerse en el corazón de ellos, empezando para el resto del mundo. O sea, esa manera de entender el establecimiento del reino no les cabía en la mente. Nunca lo habrían pensado de esa manera. Y también me hace pensar, aplicándolo ahora a nuestra vida, es que a veces nosotros estamos tan enfocados en nuestra propia realidad, en nuestra propia necesidad de, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Y siempre estamos buscando a Dios, o nuestra tendencia es buscar a Dios solo como un bombero. No, ayúdame, sálvame, apaga este fuego, apaga esto, sáname, etcétera, etcétera. Enfocado tanto en nosotros que nos olvidamos, a pesar de que ya está escrito y lo hemos leído, lo hemos estudiado, se nos olvida que el enfoque del Señor es establecer su reino en nuestros corazones para empezar, y no que nosotros seamos nuestros propios señores, y luego extender ese reino para el resto de la gente. ¿Y qué hacemos los creyentes? Nos encerramos en nuestras cuatro paredes, en nuestra propia necesidad. Exacto. Y nos quedamos allá. Entonces, nos deberíamos preguntar, ¿cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio con alguien con esa idea centrada en el establecimiento del reino de Dios en su corazón? Muchas gracias, tremendo aporte. Sí. Y mi hermano Alejandro levantó la mano, y Jocelyn también. No, yo ya participé, gracias. Sí, perdón. No, yo solamente iba a decir que tal vez hasta ese momento, tal vez los discípulos no dimensionaban que el Evangelio también era para los gentiles. Entonces, recién lo estaban procesando, yo creo. O sea, decir hasta lo último de la tierra, eso implica que eran no judíos. O sea, creo que para ellos a lo mejor, no sé, pienso que lo estaban procesando recién, porque ellos siempre fueron formados, ¿cierto? La libertad o liberación para el pueblo de Israel, era lo que esperaban al Mesías, para ser libres ellos como nación, pero esto trascendía, o sea, iba más allá, iba hasta lo último de la tierra, hasta los gentiles. Entonces, me imagino que para ellos fue miedo. Alguien dijo por ahí esos sentimientos de tal vez de miedo, pero iban a ir equiparados, por así decirlo. Muchas gracias, Lucy. Ahora vamos en la parte práctica. Pensemos juntos. Cuando nosotros tenemos prisa por resolver algo o por tomar una decisión, ¿cómo podemos esperar al Espíritu Santo en lo práctico? ¿Qué se les ocurre? Una vez más, como lo que yo estoy aprendiendo en estos meses, en estas semanas específicamente, lo que el Señor me está diciendo es, yo soy el Señor. Yo gobierno tu vida. Tú no te gobiernas. Porque ha habido momentos en el que yo lo desplacé para yo tomar la decisión, y es que yo quiero esto y yo lo quiero en este tiempo. Y desplazamos a Dios
de su lugar de gobierno, de Señor. Entonces, para mí es eso que está diciendo: yo quiero gobernar en tu corazón, que yo tenga la autoridad sobre tu vida y no tú, porque yo sé el alcance que vas a tener cuando yo gobierno, y yo sé el alcance que no vas a tener y el daño que te vas a hacer cuando tú te gobiernas a ti mismo. Eso es, muchas gracias, mi hermana Adita. Yo creo que eso es un súper valioso, recordarnos que no somos Dios. ¿Alguien más? En este último versículo, hermano, digamos, hablando de lo que acaba de hablar la hermana, el tema de transformarse en testigos del Señor no era un asunto de esfuerzo humano. Sí. Se necesita el Espíritu Santo, no hay otra. O sea, uno no puede pensar en que voy a emprender la obra del Señor aquí, vamos a dar testimonio en nuestras fuerzas, porque el ser humano se desanima muy fácil. Y solamente el convencimiento que provoca el Espíritu Santo es lo que nos puede mantener firmes, ¿verdad? Uno se da cuenta que una de las mayores herramientas de las cuales el enemigo echa mano es el desánimo. Y gracias a Dios por su Espíritu, porque es lo que nos sostiene en tiempos de pruebas, cosa que nos es común a todos. Mi hermano, muchas gracias, de mamá. Mi hermano Johnny y su esposa Chini, que levantaron la mano. Sí, aquí cuando veo me serán testigos, yo no veo ahí una propuesta. Dios casi, Dios nos está dando una ordenanza. Y yo creo que aquí es una digamos, de las deudas, no a nivel general, porque Dios siempre tiene su gente, ahí está usted y hay otros, Dios tiene su gente, pero creo que en una forma global en la iglesia, me parece que ahí está una de las grandes deudas de la iglesia, porque nosotros vamos a alimentarnos, vamos a llenarnos, vamos a conocer, pero ¿cuánto extendemos todo aquello que nosotros, o cuánta luz damos? Porque realmente, ¿cuánta luz damos al mundo de esa luz que hay en nosotros? No que nosotros seamos la luz, como dijo, sino que la luz está en nosotros, y que cuánto reflejamos de esa luz y cuánto llevamos de esa luz a los demás. Creo que ahí está una de las grandes deudas de la iglesia, y por lo que nos deberíamos preocupar, sobre todo en estos tiempos. Muchas gracias. Mi hermano David, que levantó la mano, escuchamos. Ahora, según lo que leyó Omar de lo que era los 40 días, podríamos decir que estuvo todo ese proceso, ¿verdad? Por medio de pruebas indubitables, donde ellos fueron preparados, donde no quedaba ningún tipo de duda en ellos, y termina ahora que les va a llegar el Espíritu Santo, bueno, adelantándose un poquito, y ya se van a convertir en testigos y no van a tener ningún tipo de duda. Y entonces ahí sería donde inicia ese nuevo ciclo que decía la definición que leyó Omar, que es un ciclo que inicia nuevo y mejor que el anterior. Hablando también de una aplicación, muchas gracias, David, muy buen comentario, la verdad. Como hiciste un resumen de todo, muy bueno. Como en nuestra vida cotidiana, como hijos del Señor, ¿sí? ¿Cómo podríamos abrir nuestra visión para ver lo que Dios quiere hacer a través con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer en nuestra rutina día a día para salir de este reinito que tenemos en nuestra cabeza? Minor, pues yo creo que es lo que todos debemos de hacer como hijos de Dios, estar en comunicación con Él a través de la palabra, de la oración, con un corazón sensible, dispuesto para escuchar su voz, para que cada día que leemos la palabra esta haga las transformaciones que quiere hacer, los cambios, las instrucciones. Algo que yo he empezado a hacer, pero en contra de mi voluntad, es abrir mi boca.
Yo tengo un ministerio que me encierra en 4 paredes, ¿no? Pero digo, ¿cuándo voy a compartir el evangelio? Me hice la pregunta hace 2 años atrás y dije, voy a abrir mi boca aunque me cueste. Entonces, cada vez que tengo oportunidad, abro la boca para hablar con alguien y compartirle algo del Señor. Y es un ejercicio porque no es fácil. Y bueno, además de nuestro testimonio, ¿verdad? Pero creo que abrir nuestra boca, nos ayuda a salirnos de nosotros mismos y pensar en otros. Muchas gracias. ¿Alguien más? Porque algo que no les conté al inicio, es que en cada sesión que vamos a tener un reto. Un reto es como un desafío. Entonces, en 2 semanas les vamos a dejar una tarea y nos van a contar la próxima sesión en 15 días, 2 semanas, cómo les fue. ¿Sí? Y este es el reto de este estudio hoy. Esta semana elige una situación concreta en la que normalmente actuarías por impulso o por fuerza propia y haz una pausa intencional para esperar en el espíritu antes de responder. ¿Sí? Creo que queda muy claro que en estos primeros 8 versículos era necesario trabajar con el discípulo antes de darle poder. ¿Sí? Y tenían que sí o sí aprender a depender del Señor y no de sus propias fuerzas. Así que, ¿qué les parece esa tarea? ¿Ustedes creen que podamos hacerla? Yo ya la hice. Sí. Cuéntanos, Cita. Qué lindo. Que a mí alguien me dice 37 insultos del DH y yo por instinto pues le respondo con más insultos, pero pienso en el Espíritu Santo y entonces me doy cuenta de que lo tengo que perdonar. Ok. Ita, nos dejaste la vara muy alta. Vamos a ver si podemos alcanzarte en estas 2 semanas. Sí. Ok, ¿alguien con algún otro comentario de esta sesión? ¿Qué les pareció? A mí me gustaría comentar lo que dijo ahora una hermana sobre, digamos, como dice la palabra, que tenemos que abrir la boca. Sí, es cierto, tenemos que abrir la boca porque para eso vamos a la iglesia, somos instruidos para poder, pues, obviamente, predicar las buenas nuevas de salvación. Pero también tenemos que predicar no solamente la palabra, sino predicar con el testimonio, ¿verdad? Sí. Entonces cuando uno muchas veces uno puede marcar la diferencia y entonces cuando usted marca la diferencia, la gente nota algo diferente y entonces es ahí donde le dan a uno la oportunidad de poder testificar qué es lo que hay de diferente en nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que no tiene el resto. Y es ahí donde nosotros podemos poquito a poco irle metiendo a la gente la transformación que Dios hizo en nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros somos luz, porque sabemos que nosotros somos el reflejo de la luz, ¿verdad? Pero tenemos que reflejar esa luz. Nosotros podemos conocer de Dios, pero si nosotros no reflejamos lo que hay en nuestro interior, la gente no va a notar nada diferente en nosotros. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Entonces, cuando nosotros vamos y marcamos algo diferente que la gente nunca ha visto o no está acostumbrado, entonces la gente va a empezar a cuestionarse y decir, ¿qué tiene esa persona que la hace diferente? Y entonces ahí uno poquito a poco empieza a abrir la brecha para poder testificar del poder de Cristo. Sí. Y depender del Espíritu Santo para saber cuándo abrir la boca y cuándo cerrar la boca, porque los discípulos abrieron la boca en el versículo 6 y nos quedó este versículo con una vergüenza para el resto de la historia. Correcto, sí. Obviamente siempre debemos ser guiados por el Espíritu Santo, pero sí es importante, ¿verdad? Más ahora que vivimos en tiempos de oscuridad donde cuesta mucho, de verdad, que la gente busque de Dios, ¿verdad? O que está muy desilusionada por experiencias pasadas, pues nosotros que hemos sido alcanzados y que hemos podido levantarnos de situaciones difíciles, pues entonces poder testificar de ese poder que actúa en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo.
Mi hermano Alejandro, ¿querías hacer un comentario también? Sí, bueno, agradecerle mucho. Para mí es súper importante. Bueno, el reto para mí es realmente un reto. A mí me cuesta mucho. A veces normalmente darle el campo al espíritu para recapacitar un poco antes. Soy muy dado a actuar de pronto y luego que meto la pata, entonces me doy cuenta de que no le di el chance al espíritu para hacerlo prudentemente, ¿verdad? También me gustaría, yo llegué tarde a la reunión y nunca he estado en este tipo de estudios, y me gustaría saber si todos somos de Costa Rica, o me parece que no, que hay gente que son de afuera. Yo hace poquito estoy congregándome en la comunidad cristiana del Renuevo, en Palmares. Conozco a poquitos hermanos, veo caras conocidas ahí, pero no los conozco bien. Entonces estoy un poco fuera de lugar con dónde están y quiénes son. Mi hermano Alejandro, bueno, muchas gracias por participar. Sí, aquí tenemos un grupo de WhatsApp, entonces no sé si podríamos, le voy a poner aquí mi número para que usted me mande su número y lo agreguemos. Aquí la mayoría son de Palmares, pero hay gente de Perú, de México, de Venezuela, y si se me va alguien más. De Chile, cuidado. De Chile, pues mi señora. No. Se está olvidando de mí. Qué barbaridad. Ve, Alejandro, ¿qué problema? La Damaris también. De Argentina. De Argentina. Las dos Damaris. Ay, de Chile también tenemos a Damaris. Sí. Vamos a ver, mi hermano, qué problema me metí, pero bueno. Entonces, también va a quedar la grabación en ese grupo de WhatsApp, entonces lo agregamos, ¿sí? Muchas gracias, sí. Y nos vemos, si Dios lo permite, de hoy en 15. ¿Y les parece si oramos? Como decía un buen, muy, muy cercano amigo, siempre que estudiamos la palabra y nos impacta, terminamos en una oración. Amén. Señor, hoy vemos la vida de estos apóstoles y la verdad que nos parecen hasta novatos preguntando este tipo de cosas, pero cuando vemos nuestras propias vidas, de vez en cuando, o a veces más frecuentemente, nos pasan este tipo de cosas también. Pero gracias porque vemos en estos 8 versículos el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo acompañando y guardando a temerosos discípulos, siendo preparados para ser testigos. Gracias por tu infinita misericordia y gracia con cada uno de los que estamos acá. Y ayúdanos en estas 2 semanas a poner en práctica lo que hemos visto. Amén, así sea. Ayúdanos, Señor, a poder esperar la guía del Espíritu Santo para actuar. Ayúdanos, Señor, a los que de pronto somos imprudentes, a los que nos cuesta esperar, a los que nos desesperamos con una fila y con ciertos acontecimientos en la vida. Que podamos ser dirigidos por tu precioso Espíritu, Señor. Y gracias por este tiempo juntos, alrededor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. 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 Mis hermanos, muchas gracias por conectarse. Aprendo muchísimo de ustedes. Disfruto muchísimo también con sus comentarios y sus observaciones. Y nos vemos de hoy en 15. Sí, Dios lo permite. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones, cariños. Descansen. Bueno, bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches.